ojalá y me equivoque, pero se va a prolongar el periodo de inflación. Nosotros vamos a controlarlo, pero necesitamos actuar. Esos 2 millones, ese 1.000.000 de toneladas de fertilizantes es para que se entregue fertilizante gratuito a 2 millones de productores de autoconsumo, los ejidatarios, pequeños propietarios que tienen pocas superficies y que producen para el autoconsumo. También aquí aprovecho para informar, eso le corresponde al gobernador porque él ha ayudado en las gestiones, pero ya se va a abrir la exportación de aguacates de Jalisco a Estados Unidos. Ya no solo va a ser Michoacán, esto va a ayudar, no tiene que ver con los básicos, pero ayuda mucho al campo. Porque dice que se va a prolongar esta inflación. ¿Qué les diría para que estén tranquilos y no afecte tanto a sus bolsillos? Que estamos ayudando para que controlemos pronto la inflación y que aunque no es consuelo, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa, por lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo. Y así, con optimismo, sin caer en triunfalismos, decirles de que vamos a salir bien, que vamos a controlar la inflación pronto. Y el dato de ahora lo que demuestra es eso, aunque se incrementa, pasa de 8.1, a ver si tienen ahí el dato, ya traíamos 7.99. Incrementó 0.43 y ya se tiene 8.16%. Así es, o sea, traíamos 7.99 y pasó el promedio 8.16. En Estados Unidos, en el último dato, traían 8 y pasó a 9. Digo, para compararnos. Desde luego no queremos que haya incrementos de precios, estamos trabajando en eso, pero ahí vamos. ¿Qué ventajas tenemos? Porque también tengo que defender a nuestro proyecto. Antes, o sea, porque hay algunos que piensan que, por ejemplo, la delincuencia, como ayer, que planteaban de que los desaparecidos, ¿no? 100,000 en nuestro gobierno, como si la violencia hubiese surgido con nosotros, por la manera en que manejan la información. Y no dan otros datos. Por ejemplo, ¿qué nos ayuda a nosotros ante este problema?
de que hemos incrementado el salario, como no se veía en más de 30 años. O sea, el salario se ha incrementado por encima de la inflación. Esto ayuda a que no haya pérdida del poder adquisitivo del salario. Durante los 30 años, 36 años de predominio del neoliberalismo, el salario en muchos años estuvo por abajo de la inflación. La pérdida del poder adquisitivo del salario en los 36 años fue del 70%. A ver, lo explico de manera sencilla. Cuando inició la política neoliberal hace 36 años, un kilo de tortilla, un salario mínimo alcanzaba para 50 kilos de tortilla. 50 kilos de tortilla. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el salario mínimo alcanzaba para 5 kilos. Y ahora, a pesar de la inflación, alcanza para 8. Pero ese mismo comparativo lo pueden hacer con el frijol, con el arroz, el aceite, la carne de pollo. Eso es protección. Antes no repartían utilidades a los trabajadores. El año pasado se repartieron 200,000 millones de pesos de reparto de utilidades a trabajadores. Un año anterior, 100,000. ¿Por qué aumentó al doble? Porque hicimos una modificación legal. Entonces, todo esto ayuda a atemperar los efectos de la crisis. Y sí vamos a seguir insistiendo en que se reduzca la inflación, porque afecta mucho la inflación. Es lo que más afecta, sobre todo a los pobres, porque el que tiene más recursos, si va a comprar algo y ya vale 20, 50%, 100% más y tiene, no le afecta mucho, pero a una gente humilde, si el aumento es del 10%, del 15%, afecta bastante, afecta más. Entonces estamos conscientes de esto. A propósito, deseo que se pongan de acuerdo los telefonistas con la empresa o la empresa con los telefonistas, que haya acuerdo, que se concilien, que si están así, que se corran, que aporten los dos. Y yo lo deseo porque es una empresa mexicana y lo deseo en beneficio de los trabajadores. Y se tiene que conciliar. Y tengo mucha confianza porque Carlos Slim es una gente sensible,
saben que son otros tiempos. Les voy a confesar algo. Hace como 3 años más, me mandó una gráfica sobre los salarios de Slim, la evolución de los salarios en México. Reconociendo de cómo fueron perdiendo poder adquisitivo los salarios en México con relación a China. ¿No tendrás la fórmula? Está en mi libro. Esa gráfica me la envió él, porque cuando empieza China a tener mucho crecimiento económico, se manejaba de que su ventaja comparativa con relación al mundo eran los bajos salarios que pagaban. Pero eso fue al inicio y no fue ese el único factor que influyó en que creciera la economía de China. Pero al paso del tiempo resulta que los salarios en China son más altos que los salarios en México. Y esa gráfica creo que es en la salida, en la economía moral. Bueno, esto él me lo envió. En efecto, esto es en el 2000. Esta es China y este es México en salario. Pero miren, para los aplaudidores, los que le queman incienso al neoliberalismo, miren, en cambio el salario en China